Estamos de regreso y déjenme situar rápidamente el tema, Ramón y Saúl. Me parece que debería ser motivo del más profundo escándalo que nuestros padres conscriptos, los diputados, los representantes populares, los señores que hacen la ley, que la reforman, que acaban de reformar que hacen salir el todo sol, el código, ¿no? Muchísimos Sí. marcos normativos del país, Ajá. estén instalados en este escándalo donde por más que se mueven, queda claro que están manejando de manera discrecional partidas presupuestales y que están recibiendo beneficios patrimoniales a cambio, ¿no? Bueno, y se mueven en aguas pantanosas, porque cada que se mueven, se hunden más o hacen más evidente. Y que es un tema que ha surgido en el PAN, porque el PAN tiene una contienda interna, pero que parece que es generalizado a todos los partidos, por eso nadie quiere investigar. ¿Cómo estás viendo, Saúl? Mira, yo lo pongo en una palabra, Arnoldo, esto es impresentable, ¿no? Tenemos un contexto en el cual, de acuerdo con los datos de Transparencia Mexicana, por ejemplo, en nuestro país se cometen 224 millones de actos de corrupción al año, es decir, 2 por persona al año, ¿no? Incluidos los niños y las niñas de 0 a 5 años, ¿no? Nomás para repartir nacionalmente el asunto de la corrupción. ¿A quién le es más caro la corrupción? Dice Federico Reyes Heroles. Bueno, pues la corrupción es el impuesto más caro que paga la sociedad, porque para los pobres, que son las víctimas de la coerción, las víctimas de la corrupción y la extorsión de la autoridad, pues terminan siendo quienes pagan los platos rotos. 1, por pago de servicios, y 2, por los servicios de calidad que dejan de recibir justamente porque nos entregan obras mal hechas, obras inconclusas o incluso obras pagadas no ejecutadas, que a cada rato están ahí los escándalos y que pues sigue sin pasar mucho, ¿no? Aquí lo grave que yo alcanzo a percibir en este tema de los moches es que no hay una presidencia municipal que haya entregado todavía libros blancos, no hay una sola presidencia municipal en este país que se caracterice por ser un modelo de transparencia y mucho menos que se caracterice por ser un modelo de rendición de cuentas. Lo que estamos viendo es verdaderamente escandaloso, decía el doctor Jesús Cumate, que la corrupción es el mal mayor del país y que si no lo corregimos rápido, pues el costo va a seguir siendo altísimo. Las cifras que tenemos de Transparencia Mexicana son, insisto, de escándalo y de magnitudes insospechadas. Nos dice que nos está costando cada año alrededor de 300,000 millones de pesos esta corrupción que se da fundamentalmente a nivel municipal, ¿no? Sí, bueno, bastaría con ver el esquema de moches del que se ha acusado a los diputados o a algunos diputados, el cuánto encarece o cuánto llegaría a encarecer un contrato de obra, por ejemplo, Saúl, Arnoldo, ¿no? Cuánto se le pide a la autoridad municipal o estatal y luego cuánto va y se le pide al contratista que incremente el valor del contrato y andamos cerca de una tercera parte del valor del contrato, ¿no? Como referente, lo cual es altísimo en términos de obra pública, en términos de presupuestos, en términos de todo. Y a mí lo que me sigue llamando profundamente la atención y me parece tal vez lo más grave de esto es que no haya una investigación a fondo en esto. O sea, es un mecanismo de extorsión, es una corrupción desmedida y no pasa nada absolutamente. Pero es una profunda corrosión de la democracia, porque este Congreso, aparentemente equilibrado entre las diversas fuerzas políticas, votó leyes y cambios sustanciales que ahora sabes que muy probablemente estos votos no se debieron, bueno, pues 1, ni a convicciones, 2, ni a programas de gobierno, sino se debieron a un intercambio de favores económicos. Eso me causa un grave problema, porque bueno, hay de corrupción a corrupción, ¿no? Y una corrupción que envuelve la viabilidad del país en todos los sentidos. Mañana un político en el poder ejecutivo puede orientar completamente un cambio legal, simple y sencillamente repartiéndoles dinero y obras a los 500 diputados del Congreso. Efectivamente. O sea, lo que pasó en las elecciones o por quién votó la gente ya no es importante. Sí, y no parece nada difícil, independientemente de colores y de partidos en la Cámara de Diputados, ¿no? No, y esto tiene que ver en todos los niveles, ¿no? Lo que está pasando en la Ciudad de México con la línea 12 del metro, por ejemplo, pues es emblemático de que la corrupción está en todos lados y que en Guanajuato el grave problema, al igual que en todo el país, pues es el diseño institucional, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la reforma, ustedes la recuerdan, Ramón y Arnoldo,
en la cual la primera minoría de los municipios se convertía o se le cedía por ley incluso la posición de la Contraloría Municipal, pues no sirvió más que para la cooptación de las oposiciones vía los contralores, que se convertían en aquellos especie de censores, pero que salían infinitamente ricos. Si se hiciera una investigación periodística o de otro tipo respecto de cuál es la situación patrimonial de quien fue contralor en algún momento y después dejó de serlo, siendo en este esquema de oposición, nos íbamos a llevar o nos vamos a llevar enormes sorpresas. Lo que uno no termina de entender, y es lo que Arnoldo puntualiza muy bien, creo yo, el asunto de la corrosión de la democracia. La gente ya no confía en las y los políticos, y después se sorprenden estas personas que son evaluados pues al mismo nivel que una policía, o incluso ya en algunas encuestas se les pone al mismo nivel que a los delincuentes en su modalidad de delincuencia organizada, ¿no? Entonces lo que tenemos, yo creo, es un déficit de diseño institucional que permita tener controles. Es increíble que en este país se sigan clasificando y reservando la información de los contratos de obra pública. O sea, es de veras la negación de la democracia, porque díganme ustedes, o yo de veras no alcanzo a entender cuál es la razón para que una autoridad clasifique como reservada la información de un contrato. ¿Dónde está la...? No, ninguna. Pero, Saúl, yo más bien diría que el déficit es de voluntades. O sea, mira, mecanismos de control parecería haberlos, nada más no echados a andar. Vamos, me queda muy claro que las diferentes leyes de transparencia y los diferentes, estos mal autodenominados órganos garantes de la transparencia han sido insuficientes para esto, por falta de voluntad. O sea, son incapaces de meterse a hacer una revisión o a obligar a un gobierno a que transparente cosas tan obvias como las que mencionas tú, como un contrato de obra o algo por el estilo. No obstante, que por disposición expresa de la ley se encuentran clasificados como públicos. Yo creo que hay una falta de voluntad de los diferentes niveles de gobierno para cumplir la ley, inclusive, ¿no? No, sin duda. Yo creo que el punto clave está en la fractura ética de la clase política, sin duda alguna, ¿no? Pero también, Ramón y Arnoldo, creo que está la parte, digamos, sí del diseño. Yo insistiré un poco en eso, sin decir que es la causa determinante, ¿no? Pero, por ejemplo, la reforma constitucional que se acaba de aprobar en materia de transparencia, que reforma el sexto constitucional para fortalecer esto que se llama la garantía del derecho a la información, por primera vez le otorga al IFAI la facultad de, siendo una instancia federal, obligar y ampliar la cantidad de lo que se llaman los entes obligados, es decir, aquellos que tienen la responsabilidad, quieran o no quieran, de entregarnos la información pública. Esto no podía ocurrir antes de esta reforma constitucional, hoy ya puede ser. Lo interesante es, por ejemplo, nos decía Jacqueline Pechard en una conversación hace poco, que la gran mayoría, el 90% de las consultas que llegan al IFAI son o de medios de comunicación, y fíjense qué interesante, de contratistas, constructores, claro, fundamentalmente constructores, porque son la competencia y es la única manera que tienen de estar agobiando a la autoridad municipal que no les dio el contrato, y por supuesto a los competidores que se los ganaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se adelantaron en el entre y el moche. Hoy esa facultad que tiene el IFAI de supervisar, de obligar a los municipios y a los estados, de informarnos públicamente qué es lo que tienen y no tienen en materia de ejercicio presupuestal respecto de los recursos públicos, eso creo que debe empoderar a los ciudadanos. Aquí el gran reto es que empecemos todos a hacer consultas de información, pues por simple curiosidad ciudadana de saber qué están haciendo con nuestros impuestos, ¿no? Sí, yo coincido. Incluso este hecho de que el IFAI, como lo menciona, se vuelva una instancia revisora de lo que hagan las comisiones o los institutos de los estados, creo que debería mover a estas instancias estatales a actuar de manera diferente. O sea, ya su resolución corre el riesgo, por así decirlo, de ser revisada por una instancia federal, lo cual pues la puede hacer ver bastante mal cuando aquí, o bueno, por lo menos no va a ser suficiente la resolución del instituto estatal para proteger al gobernador o al presidente municipal o a la autoridad que se quiso proteger de no entregar la información. Antes, pues recordarás, el periplo, bueno, seguirá siendo muy largo, ¿no? Habría que acudir a amparo o a veces hasta el contencioso administrativo, y se volvían juicios de muchísimas instancias. Yo llegué a decir que si la transparencia requería un cambio generacional era porque
una petición que se iniciaba hoy, pues la verán nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Así es. No. Pero bueno, Saúl, yo creo que una parte central del debate es cómo estamos desgastando recursos que nos podrían relanzar como nación. O sea, ya gastamos el recurso de la alternancia en el poder. Decíamos que el PRI era un sistema corrupto y que una vez que llegara la oposición, las cosas se iban a componer. Llegó la oposición y las cosas se empeoraron. Me llama la atención cómo el PAN, con su bagaje empresarial, le otorgó a la corrupción un nivel gerencial, casi es un multinivel, ahora parece una franquicia de estas donde, como las de Stamp Home o Tupperware, donde se reparte el esquema de la corrupción en diversos niveles, dejando moches en todas partes, ¿no? Yo digo que pasamos del nivel de los agachados al nivel de nosotros los nobles en temas de corrupción con la llegada del PAN al poder, pero ahora nos estamos gastando también otro recurso. El recurso de que una nueva generación de jóvenes, tú lo tocabas al principio con el tema de los ninis, tampoco pueda cambiar esto, porque en la sociedad todo el mundo lo que quiere es llegar a un puesto público para ver si obtiene una lana extra, un sueldo alto para empezar, y si no, la posibilidad de entrarle a los negocios, ¿no? El otro asunto que queda es la delincuencia organizada, que también prospera por una clase política corrupta que lo permite, porque pues no podemos obviar que en Michoacán y en muchas otras partes del país lo que ha prevalecido en el crecimiento de la delincuencia organizada son políticas permisivas, ¿no? Entonces estamos gastando muchos recursos justo cuando va a llegar un esquema de privatización de nuestros recursos naturales, de nuestras telecomunicaciones, de la energía del país, lo cual tiende a lanzarnos en picada directo a convertirnos en un país bananero, ¿no? Mira, eso Arnoldo y Ramón, yo no sé si estén de acuerdo, pero a mí me parece que el gran mito que ha quedado ya rebasado en nuestro país es que el sector público es por naturaleza corrupto y el sector privado por naturaleza impoluto e inmarcesible, ¿no? Creo que lo que pasó y que hoy es público con el caso de Oceanografía y con ya la crisis del 2008 que estalló en Estados Unidos justamente por los malos manejos de este señor, Lehman Brothers y este otro estafador que ahorita se me fue, Bernard Madoff, que en su momento decía, bueno, pues ¿de qué se quejan? Los que invertían conmigo eran igual de codiciosos que yo, y la codicia es lo que mueve a la economía global, ¿no? Mientras no modifiquemos esto, que yo sé que suena a un asunto idílico, romántico, quizás hasta utópico, pero mientras no modifiquemos la educación de este país y la cultura en el sentido de seguir dándole preeminencia a lo material, a las posesiones, a la riqueza, y creer que eso es lo que nos va a dar estatus social, y creer que eso es lo que nos va a mejorar como seres humanos, pues vamos a seguir repitiendo estos esquemas de corrupción, de malversación de fondos, de peculado, de utilización de los recursos públicos para el enriquecimiento personal y obviamente pues contribuir a este despojo de la nación, ¿no? Yo sí creo que hay que fomentar una renovación ética y lamentablemente esto que nos decían... Es el gran tema del futuro inmediato, ¿no? De los próximos meses. Así es, porque además, mira... Más que la transparencia que promueve el gobierno, más bien como una coartada, el tema viene de la sociedad, ¿no? Y sin duda, yo creo que tiene que haber un relevo generacional en todos los ámbitos, tanto en la clase empresarial como en la política, que no sea una cuestión de edad, sino un relevo de mentalidades. Mientras no modifiquemos eso, yo sí veo muy complicado que las cosas puedan realmente transformarse, y eso nos urge hacerlo pues ya pasado mañana, ¿no? Sí, imagínate toda la letra chiquita de las legislaciones secundarias en materia de privatización energética, pues no tenemos ninguna garantía que se cumpla, así con una mordida de las reglas, y en este país está visto que eso se puede, ¿no? Exactamente, que es la regla más bien. Saúl, Ramón, lo dejamos aquí si les parece, nos vemos pronto. Saúl, gracias por participar desde la Ciudad de México, darte tiempo para este diálogo. Siempre es un gusto estar ahí contigo y con Ramón y obviamente con todo el auditorio de Zona Franca. Un fuerte abrazo para todas y todos. Igualmente, Gracias. Saúl, un abrazo. Ramón Izaguirre también. Arnoldo, muchas gracias. En 8 días, ¿te parece? Nos vemos en 8 días. Hasta aquí la revista de la UNA. Déjeme decirle nada más que en medio de fuertes rumores en Irapuato se hablaba de la separación del cargo, de la renuncia de la secretaria del ayuntamiento, Lorena Alfaro. Circuló mucho, hemos hablado con ella, Edith Domínguez estableció contacto, parece que no pasa nada, pero igual, conociendo a los políticos es mejor estar pendientes. Cualquier novedad
la tendrá usted en la página de Zona Franca. Gracias, nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar.